Factores de estimulación, maduración. Bien, veamos. Estimulación multisensorial y desarrollo de la personalidad. Hablemos de la estimulación prenatal. ¿Sí? Bien, un concepto muy importante es que un buen estado nutricional de la madre en el embarazo es algo importantísimo, ¿no? Que influye mucho en el peso del hijo. Aparte de los factores genético-biológicos, un medio enriquecido durante todo el proceso gestacional se logrará un adecuado desarrollo fetal. ¿Qué quiere decir un medio enriquecido? Es donde la madre se distraiga, lea cosas buenas, tenga la compañía del esposo, la comprensión del marido, ¿no es cierto? Que salga a pasear, ¿no? Es decir, pues si está todo el rato aburrida, deprimida, no es bueno, ¿sí? Entonces lo que se refiere a este punto, ¿no?, de medio enriquecido es que tenga distracción, que escuche muy buena música, ¿m? Preferiblemente que escuche música clásica. Es algo que se puede decir que es muy positivo. No, y a eso justamente viene este punto, ¿no? Reflejan que la musicoterapia con recién nacidos prematuros es muy favorable para su desarrollo. No solamente con recién nacidos, sino también con gestantes, ¿no? Con mujeres en etapa de embarazo. Y los pacientes que asisten a cursos de estimulación en etapa prenatal, con ejercicios y técnicas de relación, van a estar mejor preparadas para el trabajo del parto. ¿Sí? Entonces, eso lo que va a dar como resultado es un producto, digamos, que es un bebé, sí, que va a estar mejor estimulado y eso le va a permitir un buen desarrollo de la personalidad. Bien, cuanto a la neurogénesis postnatal, bien, esto se refiere al proceso por el cual los seres humanos van generando 250.000 neuronas nuevas cada minuto, ¿sí?, en el pico de proliferación celular entre los días 40 y 125 del desarrollo intrauterino. O sea, una cantidad muy grande, pero a la vez eh, también hay otros procesos de neurogénesis. ¿Sí? Hasta hace unos años se pensaba que el ser humano se quedaba con el número de neuronas con el que nació y no le volvían a surgir ni una neurona más, pero en 1998 y 1999, en la Universidad de Princeton, se encontró que en la neocorteza de mamíferos adultos también hay neurogénesis, ¿sí?, utilizando bromodeoxiuretina, un marcador que se adhería tanto a células proliferantes como a su descendencia. Entonces se encontró que se habían duplicado, triplicado, bueno, se habían multiplicado, para ser más exactos, y que en la corteza prefrontal temporal inferior parietal posterior se había dado este proceso en macacos. ¿Mm? Y posteriormente investigadores del Instituto Salk reportaron la neurogénesis en el hipocampo de cerebros de humanos adultos. En el año 2000, pues. Entonces, hay neurogénesis, así como hay prenatal, también la hay postnatal. Bien, desarrollo de personalidad. Los niños y las niñas construyen sus estereotipos imitando las acciones de los adultos que les rodean. Entonces, se puede señalar que la personalidad es filogenética y ontogenética de inicio. Es decir, que hay una cuestión de biológica y otra cuestión de ambiente. Bien, entre los criterios neurobiológicos del desarrollo encontramos lo siguiente. ¿Sí? Antes y después de nacer, el cerebro es sede de evidentes cambios denominados exuberaciones biológicas, ¿sí?, es decir, explosiones sinápticas, por lo general. Hay periodos críticos, que son ventanas cerebrales que se abren durante el desarrollo y que permiten la formación de conexiones cerebrales con la utilización de estímulos adecuados, ¿no? Los periodos críticos, por ejemplo, para el lenguaje, para el desarrollo de la visión, para el desarrollo de del sentido del oído. Y hay una necesidad de entornos enriquecidos o complejos que constituyen un requerimiento en el proceso de desarrollo del cerebro, es decir, que pueda ser multiestimulado, ¿sí?, el cerebro para que tenga un mejor desarrollo, mucho más complejo y decir. A ver si esto funciona. No. No, los videos, estamos peleados con los videos, pero un video en donde se veía cómo el niño repetía todo lo que hacía el adulto. Bien, la experiencia y el desarrollo del cerebro. ¿Qué tenemos?
Está bastante claro que el cerebro constituye la base para las emociones, el comportamiento y el aprendizaje. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? Eso ya no se discute más, creo que, ¿no? En el pasado decían que las emociones estaban en el corazón, bueno, ya, puede ser, qué sé yo. Pero hoy en día que la base fundamental está en el cerebro, de todo. ¿M? Por lo tanto, también de lo que es el desarrollo de la personalidad. Entonces, uno de los puntos importantes que surge del trabajo sobre el desarrollo del cerebro basado en la experiencia es que muchas vías que se conforman durante las edades tempranas de la vida son a menudo difíciles de desarrollar y cambiar en la vida adulta. ¿Sí? Muchas, entonces, sí, conexiones sinápticas, ¿no? Son difíciles de desarrollar en la vida adulta. Hay otras que son específicas para ciertas edades. ¿Mm? Una de las controversias importantes de las neurociencias es la de los periodos críticos en el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Viene en parte en la historia de la visión, las vías sensoriales. En el caso del cerebro hay miles de millones de células nerviosas con la misma información genética. Sin embargo, ellas se diferencian durante el desarrollo temprano para asumir diferentes funciones, ¿no? La visión, el oído, el tacto, el lenguaje, la cognición. Es decir, todas tienen la misma información, pero se van diferenciando y perfeccionando entre ellas. Y sabemos muy bien que la experiencia en la vida temprana, 0 años, o sea, meses de vida, ¿no? Afecta las vías genéticas en las neuronas conectadas a vías sensoriales, como la visión, escogidas entonces para diferenciarse y funcionar como neuronas de la visión. Es decir, si las neuronas de la visión no son a cierta edad estimuladas, no se desarrollan y no funcionan como... ¿Sí? Bien. Hubble y Weissel hicieron un trabajo científico que mostró que si las señales del ojo alcanzan las neuronas de la corteza occipital en la vida temprana, éstas se van a diferenciar y se van a convertir en neuronas de la visión. Es decir, la maquinaria genética de estas células se enciende cuando hay estímulo en el ojo para convertirlas en neuronas de la visión. ¿No? Ese es el experimento. Agarran un gatito recién nacido, le tapan un ojo, pasan los meses y el ojo que no está tapado se desarrolla bien, el que está tapado, por más que tenía todas las neuronas en su lugar, no desarrolla la visión. ¿Por qué? Porque no se encendió, digamos, esas neuronas con el estímulo necesario. Bien, un experimento cruel, pero bueno, que se ganaron un buen premio con eso estos señores. Sí, entonces, en la visión, en la audición y el desarrollo del lenguaje hay claramente un periodo crítico, ¿no? Como el caso de los niños lobo, que si son criados por un lobo, estos niños si son rescatados no pueden adquirir lenguaje, ¿sí? No pueden adquirir lenguaje por más que quieran. Entonces, ¿por qué? Porque pasó su periodo crítico y no pueden dejar de lanzar gruñidos o aullar como un lobo. Bien, también tenemos trabajos de Houghton Locker que muestran que la densidad de las conexiones sinápticas a la edad de 6 años es mucho mayor que al nacer. Entonces podríamos decir que hay una explosión sináptica en el cerebro que es esculpido por la experiencia. ¿Mm? La respuesta del cerebro a la experiencia lleva al desarrollo de funciones más complejas: lenguaje, cognición, comportamiento, coordinación de las vías del movimiento motor, todo en un periodo temprano de la vida. Es interesante ver que para la edad de los 14 años las conexiones sinápticas parecen ser menos densas que la edad de 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro se va esculpiendo y vía sináptica que no es utilizada desaparece. Bien, hablemos ahora de la alostasis, el equilibrio al estrés. ¿Sí? Un término introducido por McEwen para complementar nuestro uso de la palabra estrés. Se explica que una situación nueva o amenazante que genera estrés, ¿no? Esto enlace y activa el cerebro a las siguientes funciones o sistemas. Sistema endocrino, que moviliza todo el cuerpo, y el sistema inmunológico, que es esencial para nuestra defensa interior. ¿Sí? Entonces el estrés enlaza tanto el endocrino como el inmunológico ante una situación nueva o amenazante. Y la vía SPA está conformada por el hipotálamo, la pituitaria y la glándula suprarrenal. Esto es muy importante, ¿no? Fíjense las funciones de cada una de ellas: hipotálamo, pituitaria, glándula suprarrenal. Sí, constituyen lo que se llama la vía SPA junto con el sistema nervioso autónomo. ¿Mm? Ante una amenaza, los vasos sanguíneos de la piel
Se contraen para que haya el menor sangramiento posible en caso de una lesión. Fíjense qué interesante. ¿Sí? Entonces los vasos sanguíneos se contraen para sangrar menos. Hay aumento del flujo de oxígeno hacia los músculos. Hay aumento de la velocidad de bombeo del corazón, lo cual incrementa la entrega de ese oxígeno al torrente sanguíneo y a los tejidos del cuerpo, ¿no? Para que, ¿sí? Todo el cuerpo esté bien oxigenado y pueda haber un mayor de proceso de la energía en el cuerpo. Y bajo una tensión aguda mejora la respuesta del sistema inmunológico. Para proveer el combustible suficiente para el ejercicio, las hormonas liberan carbohidratos, una fuente de energía en el torrente sanguíneo. Es decir, pasa todo esto en el cuerpo, ¿no? Nos ponemos listos para la lucha, listos para la huida, ¿no? Es decir, hay mayor posibilidad de utilizar y de optimizar la energía del cuerpo y la fuerza del cuerpo. Pero ¿qué pasa si esto es frecuente? Padre McGowan, de la Universidad McGill, encontró que cuando hay maltrato o abuso a edad temprana, esta situación estresante libera una hormona llamada cortisol, que genera cambios en el ADN del niño. Estos niños manifestarán hipersensibilidad ante situaciones estresantes, ¿sí? Y de adultos, ¿no? Se pueden convertir en sujetos irritables, depresivos, ansiosos y con dificultades de aprendizaje. Bien, uno de los efectos del exceso de esteroles es que pueden actuar recíprocamente con receptores específicos en el hipotálamo. ¿Y esto qué produce? Y disminuye la excitación de algunas neuronas del hipocampo, inhibe la creación de nuevas neuronas en la zona, ¿sí? Y atrofia las dendritas. Entonces, las personas que han sufrido estrés traumático severo a largo plazo presentan atrofia del hipocampo. Entonces, se ha mostrado que, que individuos expuestos a maltrato, al trauma, van a tener un hipocampo más pequeño de adultos. Y sabemos que los niveles normales de las hormonas del estrés no destruyen la memoria, pero niveles elevados por largos periodos de tiempo pueden dañarlo. O sea, esto es un daño importante, ¿sí? Bien, las vías del estrés y el cortisol y la corteza frontal, ¿no? Están muy relacionadas con estas interrelaciones entre la vía del estrés, cortisol y corteza frontal con el comportamiento y los desórdenes mentales. Un neurotransmisor clave en la función del cerebro frontal es la serotonina, ¿sí? Y se ha encontrado, por ejemplo, en monos que cuando son jóvenes y son alimentados pobremente, tienen bajos niveles remanentes de esterol, pero más altos ante el estrés medio, y déficit crónicos en el metabolismo de la serotonina, y el pobre monito se deprime. ¿No? Como en la foto, la verdad que enternecedora esa foto, me dan ganas de ir a acariciarlo. No, claramente una experiencia de eventos estresantes, entonces, en la vida temprana, puede preparar vías biológicas que influyen en el comportamiento y la salud mental en la vida adulta. Y esto está en relación al alelo corto de un gen relacionado con la serotonina, que es el gen SLC6A4. O sea, ya está ubicado. Y cuando este gen tiene un alelo corto en lugar de largo, hay mayor tendencia para la depresión, porque está relacionado con la serotonina. Bien, en cuanto al cerebro y el sistema inmunológico, mucho de esta interacción ocurre a través de la activación del eje de SPA en respuesta a la alostasis, ¿no? ¿Se acuerdan del eje SPA? Glándulas suprarrenales, hipotálamo, sistema nervioso autónomo. Cuando el cuerpo se expone súbitamente a un estrés agudo, las funciones del sistema inmunológico son movidas hacia su preparación para lidiar con la lesión. Sí, eso en un principio. O sea, como que se optimiza, pero esto no puede durar mucho tiempo. ¿Sí? Bajo condiciones de tensión crónicas, el sistema inmunológico puede ser menos sensible. Ese es un problema. ¿Sí? Y demuestran los estudios que hay niveles más bajos de anticuerpos que por ejemplo, los estudiantes que no estaban bajo tensión alguna. Es un experimento que se hizo, ¿no? Que cuando los estudiantes están en examen, sí, y están en tensión, tienen niveles más bajos de anticuerpos. En nuestros días se asocia una amplia variedad de enfermedades con el deterioro del sistema SPA. El tacto y la vía SPA. A ver, las neuronas en la vía SPA son influenciadas por la experiencia en la vida temprana. ¿Cómo se explica esto? Cuando un animalito, por ejemplo, en laboratorio se ha hecho un experimento
en el periodo prenatal son privados de contacto, ¿sí? Cuando adultos estas ratas aceleran el proceso de envejecimiento y pérdida de memoria. Y los científicos han mostrado que las crías recién nacidas de las ratas, cuando son lamidas intensamente por sus madres, desarrollan un eje SPA con un control más balanceado, es decir, crecen más saludables. Incluso se ha encontrado un remedio para la diabetes que que detiene el envejecimiento en estos animalitos. Pero bueno, eso es otro tema. Esto implica que en el tacto, en la vida temprana, tiene una influencia significativa en el desarrollo de las vías SPA. Las vías del tacto se desarrollan muy temprano en la vida, incluso en el periodo prenatal, entonces el buen cuidado tiene mucho de tacto. Si se hizo un experimento, el doctor Harlow, ¿no? Un monito criado con una mona de juguete, así como lo ven, bastante, no sé, grotesco, pero este monito crecía mejor, se desarrollaba mejor que un mono que estaba sin contacto ni siquiera con una mona de juguete. O sea que el tacto es muy importante. Y eso se ha visto en los hospitales, perdón, en los hospitales, no en los orfanatos, sí, sobre todo en China, donde los ponen en salas de a 50, ¿no? Y no tienen ningún contacto humano y mueren, pero por falta de cariño, podemos decir, que se demuestra con el tacto. Entonces el tacto es una cosa muy primitiva, digamos, en el cerebro, o muy temprana en el cerebro, cuya estimulación produce un efecto en esa vía SPA, que decimos que le equilibra y hace que la persona sea más sana. En cuanto al comportamiento, hay varios estudios longitudinales que muestran que la carga de los problemas de comportamiento antisocial serio en los adolescentes y adultos jóvenes comienza en los años tempranos. Por ejemplo, Tremblay y sus colegas han encontrado que el comportamiento violento es evidente a los 2 años de edad, ¿no? Los terribles 2, pero que se pone bajo control durante los próximos años si el niño está en un buen ambiente para su desarrollo. Es decir, tiene unos padres responsables que le dicen esto está mal y esto está bien, y lo premian o lo castigan. Se sabe que aproximadamente un cuarto de los niños varones muestran un comportamiento antisocial en el momento de su inicio escolar, y de ellos el 5% permanecerán siendo disociadores en su adolescencia y madurez joven. O sea, como que tenemos una tendencia a la violencia, ¿no? Este grupo de núcleo duro es un producto de un desarrollo temprano pobre, ¿sí? Es decir, esa tendencia a la violencia, está bien, como que es innata, pero también si no hay un ambiente que lo contenga, entonces, ¿no? Eso se llama un desarrollo, o lo denominamos desarrollo temprano pobre, particularmente de circunstancias asociadas con las familias disfuncionales y violentas. O sea, familias disfuncionales y violentas están en relación con ese grupo de núcleo duro que mantienen comportamiento antisocial. Las consecuencias del maltrato y del estrés durante la niñez y edades tempranas es que produce cambios estructurales mayores, incluyen la reducción en el tamaño del cuerpo calloso y un pobre desarrollo del hipocampo y de la amígdala. Fíjense. Y produce también cambios en los niveles de las hormonas del estrés y los neurotransmisores como la norepinefrina y dopamina. Causan desórdenes incluyendo la depresión, la ansiedad, pensamientos suicidas, agresión, impulsividad, hiperactividad, tendencia delictiva, en pocas palabras, y el abuso de sustancias tóxicas. Todo eso por el maltrato al estrés de la infancia. En cuanto a la salud, hay una buena evidencia que la buena nutrición y el agua limpia y la prevención de infecciones tiene un efecto significativo en el desarrollo del niño a edades tempranas. ¿No? Un estudio sueco encontró que los niños que fueron traídos al mundo en circunstancias de desarrollo pobres estaban en mayor riesgo de padecer problemas circulatorios y mentales de salud en su vida adulta. Aquellos que estaban en circunstancias más adversas tenían 7 veces más riesgo de padecer problemas cardiovasculares y 10 veces más riesgo de padecer problemas de salud mental en su vida adulta. O sea, fíjense estos números, ¿no? 7 veces más o 10 veces más. Ahora entonces se comprenden mejor las vías biológicas y la relación entre el pobre desarrollo del niño a edades tempranas y la depresión, particularmente la vía límbica y el eje SPA. O sea, fíjense que el eje SPA, entonces, hipotálamo, glándulas suprarrenales, ¿sí? Sistema nervioso autónomo, ¿no? Todo eso, ¿cómo influye en el desarrollo de la personalidad del individuo? Entonces, esto incluye la comprensión de cómo las condiciones de desarrollo del niño afectan la función del gen transportador de la serotonina y la función del cerebro frontal, ¿no? En su relación el aprendizaje. Aquellos que no llegan a la escuela preparados para aprender como consecuencia de un desarrollo pobre, por lo general tienden a quedarse rezagados en el sistema escolar. Eso es como un principio, digamos, general.
¿sí? Hay un estudio que mostró que los niños que participaron en programas de desarrollo de alta calidad, desde la infancia hasta la edad de 5 años, alcanzaban logros en la lectura y las matemáticas mucho mayores que los niños que no eran partícipes del programa. ¿Sí? Entonces es un estudio bastante interesante. Por ejemplo, hay un programa, el programa Perry de preescolar, ¿no? Que consiste en clases diarias de 2 horas y media, con niños de 3 a 4 años, ¿no? y, y medio años, 4 años y medio, ¿no? Está mal escrito. Y 1 hora y media de visita a la casa de los padres y el niño en las tardes, no siempre. Resultados. A los 14 años casi no necesitaron apoyo escolar y tenían calificaciones significativamente más altas. ¿Sí? Con ese programita, fíjense, de 3 años a 4 años y medio. Y a los 27 años, un participante por cada 4 que no fueron parte del programa ganaba $2.000 o más por mes. O sea que como que mostraban más capacidad. Y la relación de arrestos a los 27 años entre participantes y no participantes fue de 1 a 5. O sea, los participantes tenían menos posibilidades de tener problemas con la ley. Eso por un trabajo de un programa preescolar. Es importante. Entonces, estos impactos en los niños en la edad de 3 años fueron asociados al mejoramiento de la orientación de los padres cuando los niños tenían 2 años. El incremento de la capacidad de los padres apoya el desarrollo de los niños. Es decir, cuando los padres más apoyan a los chicos, mejor se desarrollan. ¿Mm? Bien, una reciente valoración de los programas preescolares, hecho por sus colegas del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, concluye que la experiencia preescolar mejora el desarrollo del niño. Muy importantísimo. La duración de la asistencia es importante, no es media hora, 2 horas por lo menos. Empezar temprano es mejor para el desarrollo intelectual, la concentración y sociabilidad. O sea que son más sociables, aparte de más inteligentes, podríamos decir. La calidad de los programas preescolares está directamente relacionado con el desarrollo intelectual, social y el comportamiento. Y además de eso, los niños se desempeñan mejor en centros totalmente integrados, ¿no? O sea que tienen diferentes tipos de formas de estimulación. Y muy importante, involucrar a los padres. Vamos, la alfabetización es el crecimiento de vocabulario, la lectura, la comprensión, que empieza temprano en la vida. Y la alfabetización es una medida del desarrollo del cerebro que muestra una asociación con la esperanza de vida. Esto uno puede decir, no, no puede ser. Pero bueno, los estudios demuestran que sí. El comportamiento antisocial y delictivo de la juventud. ¿Sí? Hart y Risley realizaron estudios que implican que la capacidad de alfabetización en los niños mayores es por lo menos en parte un reflejo del desarrollo del cerebro respecto a las medidas del logro verbal y de la alfabetización en los años tempranos de vida. O sea que cuanto más antes empecemos así con las letritas, con un rompecabezas de letras, etc., mucho mejor. Ello nuevamente muestra un efecto de dosis en el desarrollo del cerebro en los años tempranos. Fíjense esto, en un estudio sueco se encontró que los niños que mostraron habilidades verbales pobres a los 18 y 24 meses nacidos tendrían a mostrar un desempeño pobre en el lenguaje y en el desarrollo verbal cuando entraron al sistema escolar. Locker en sus estudios también encontró la misma relación. Los estudios longitudinales de cohortes, o sea, de grupos, ¿no? al nacimiento muestran que los niños que desarrollaron habilidades verbales pobres en la vida temprana tendieron siempre a permanecer por debajo en las evaluaciones de la alfabetización. Se encontró que si se leía al niño o había un buen apoyo social sin tener en cuenta su clase social, no había gradiente socioeconómica para la cognición o el comportamiento. Esto indica que el gradiente no es causado por factores puramente económicos, como se supuso en un momento, ¿sí? Sino que es producto de la calidad de la interacción con el niño pequeño sin tener en cuenta la posición económica. Esto tiene mayores implicaciones en las políticas públicas. Es decir, que los padres tengan tiempo para poder ayudar a sus hijos, ¿no? en la estimulación temprana, para que tengan un mayor desarrollo cerebral. Entonces existen estudios que correlacionan el nivel socioeconómico alto con desempeño mejor y el nivel bajo con desempeño pobre, pero que esto, ¿no? Como les digo, ha sido, digamos, investigado más y se encuentra que el factor clave no es tanto la posición económica, sino la participación de los padres. Menos mal.
Menos si no, ¿qué hacemos? Ahora, entonces, la política pública. Entre las barreras para establecer programas de desarrollo del niño a edades tempranas de calidad son falta de comprensión pública y profesional, el dinero, la percepción por parte de algunos de que el Estado se está volviendo una niñera, la falta de compromiso con la equidad e igualdad en la sociedad y los conceptos económicos deficientes. Bien, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que por ahí hay asesores de diputados, senadores, ¿no? Que son psicólogos, ¿no? Y deberían trabajar para establecer políticas de desarrollo del niño a edades tempranas. Se ganaría más trabajando o invirtiendo en el desarrollo de los niños, ya sea en guarderías, ¿sí? en diferentes zonas, barrios, etcétera, para que los niños ahí sean estimulados. Ya hay tantos profesionales que quieren trabajar, de ciencias de educación, de psicología, ¿no? Y que podrían estar estimulando a estos chicos desde los 3 años, por decir 3, 4 años, y esa inversión a largo plazo daría, pero una ganancia gigantesca, porque la riqueza de una nación es su pueblo, es su gente. Bien, hoy en día hay pocas dudas de que la inversión en el desarrollo del niño a edades tempranas proporciona un mayor retorno a la sociedad que las inversiones en muchos otros proyectos. Intentar mejorar los resultados de la educación sin una inversión en el desarrollo de la niñez a edades tempranas es un craso error. Es como que si no hubiéramos estudiado nada. ¿Sí? Los países deben preparar entonces políticas e instituciones que integren el desarrollo del niño a edades tempranas con el desarrollo humano, tomando en cuenta el aporte de las neurociencias que los que hemos venido explicando con estos temas. Bien, no me enojo más. Las preguntas. Muchas gracias.